Buenas noches. Mi nombre es Andrea Alvarado Sosa. Soy estudiante de la enseñanza de la educación religiosa en la Universidad Nacional. Escogí el tema de la ética sexual, el rol de la mujer en las iglesias paulinas. ¿Por qué escogí este tema? Fácil. Lo escogí porque es un tema que me permitió analizar un poquito más a fondo las primeras comunidades cristianas. Cómo fueron influenciadas en aquella época por el pensamiento de Pablo de Tarso. La ética del cuerpo, la sexualidad que tuvo consecuencias profundas en la historia posterior de la iglesia. Esto también nos da la posibilidad de reflexionar desde una mirada bien actualizada la relación de una nueva teología de liberación. Se discute acerca de la igualdad, la dignidad del cuerpo y el papel de la mujer en la vida eclesial. El proceso para esta investigación implicó una revisión crítica de las fuentes bíblicas paulinas, propuestas por el profesor Hansel, y asimismo una revisión del pensamiento teológico histórico sobre la mujer en la iglesia primitiva. Entre las dificultades encontradas estuvo el contraste entre la visión patriarcal de algunos textos bíblicos y la interpretación liberadora que se desprende de la experiencia de Jesús y de las primeras comunidades. Las comunidades fundadas o influenciadas por Pablo de Tarso se desarrollaron en un mundo profundamente patriarcal, donde las relaciones sociales, políticas y religiosas eran determinadas siempre por la autoridad masculina. Habían conductas que minimizaban un papel de la mujer y la condenaban siempre a criar hijos y servir al hogar. Según Piñero, las mujeres en tiempos de Jesús y Pablo participaban activamente en los movimientos religiosos, pero su rol estaba marcado por la subordinación cultural que imponía un mundo helenístico, romano y judaísmo del siglo I. En ese contexto, Pablo escribe a comunidades diversas, buscando mantener el orden social y moral de su época, pero a la vez iba introduciendo un principio revolucionario. Ya no hay judíos ni griegos, esclavos ni libres, varón ni mujer, porque todos nosotros o todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Según Gálatas 3:28, era la puerta que abre Pablo al género femenino. Causó una cierta revolución en el mundo teológico. Según Corintios y Timoteo, aunque su autenticidad era bien discutida, mostraban que la mujer debía guardar silencio en una asamblea, cubrirse la cabeza como un signo de autoridad. Sin embargo, al mismo tiempo, Pablo reconocía la presencia de las mujeres en las actividades. Fueron importantes en la historia de la iglesia como Febe, diaconisa de la comunidad de Cencreas, Priscila, colaboradora en la misión Ojunia, apóstol sobresaliente. Esto revela una tensión interna en la ética sexual y comunitaria paulina. Por un lado, la afirmación de una igualdad espiritual, por otro lado, la adaptación a las normas patriarcales de su tiempo. Hablando de una ética sexual y antropológica teológica en Pablo, la ética sexual paulina es enmarcada en una comprensión integral del cuerpo, un lugar del espíritu, un lugar que es sagrado. Corintios hace una mención que marca la historia. Pablo afirma, no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esta afirmación, que es elevada a la dignidad corporal, contrasta con las posteriores interpretaciones que asociaron la sexualidad con el pecado. En realidad, para Pablo la sexualidad debería orientarse hacia la comunión y el respeto mutuo, evitando la instrumentalización de un cuerpo. Sin embargo, como indica Osiek, un pensamiento paulino se mueve dentro de categorías culturales androcéntricas. Una subordinación femenina no responde tanto a una visión teológica, sino a las estructuras sociales del siglo I. Desde mi mirada ética podemos entender que esta herencia patriarcal ha producido una separación entre un cuerpo y el espíritu. Reproducir formas de dominación tanto sobre una mujer, sobre la naturaleza, como hemos visto en el curso de ética ecoteológica, que se busca superar esta ruptura, reconociendo que todas las formas de opresión sobre un cuerpo femenino tienen un correlato en la explotación de la tierra. En las palabras de Bob, en el año 1996, la tierra ha sido tratada como cuerpo disponible, como la mujer colonizada por el deseo de posesión.
Por eso una ética sexual cristiana debe unir la liberación del cuerpo femenino con la liberación de la creación. ¿Cómo fue el lugar de la mujer en la iglesia primitiva? Según investigaciones históricas, demuestran que esas mujeres tuvieron roles significativos en las primeras comunidades cristianas, especialmente en los espacios domésticos, donde se reunían para celebrar la fracción del pan. Según Osiak y Madigan, existieron mujeres ordenadas como diaconisas, presbíteras, incluso líderes de comunidades, antes de que la institucionalización romana del cristianismo estableciera estructuras exclusivamente masculinas. Este proceso de romanización, como la vimos en el curso de la historia de la Iglesia 2, implicó, como afirman las autoras, un desplazamiento de autoridad espiritual de las mujeres hacia un modelo jerárquico centrado en el varón, donde la mujer ya no podía participar con autoridad. Según Piñero, en sus escritos coincide que aunque Jesús mostró apertura hacia las mujeres, la tradición posterior reinterpretó su cercanía, un modelo patriarcal. Los evangelios recuerdan a las mujeres que acompañaron a Jesús, entre ellas María Magdalena, Juana, Susana, pero su rol fue reducido a servir con sus bienes o asistir desde los márgenes sociales impuestos. Esta imagen de subordinación fue reforzada en las comunidades paulinas, donde la mujer fue vista más como un símbolo moral, como sujeto teológico. Así, el paso a las comunidades carismáticas, igualitarias, a una iglesia jerárquica masculina, significaban la pérdida de una visibilidad. Mujeres en la historia del cristianismo. La ética sexual que surgió en este proceso consolidaba la idea de que la mujer debía de ser guardiana de pureza y del hogar, una noción que ha perdurado hasta hoy en muchas tradiciones religiosas. Desde el punto de la teología de liberación, autores como Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, han propuesto una relectura del cristianismo que rompa con estructuras de dominación. También en el ámbito de género, aplicado a la ética sexual paulina, significa recuperar un espíritu igualitario del Evangelio. Ya no hay varón ni mujer, como principios de liberación y justicia. La mujer en ese sentido no es sujeto pasivo de normas morales, sino un sujeto histórico y espiritual, llamado a construir comunidades de fe inclusivas. La ética ecoteológica refuerza una perspectiva, señalar que el cuerpo humano, la creación comparten una misma dignidad. Si el cuerpo de la mujer fue considerado inferior por los siglos, también la naturaleza fue reducida a un objeto de explotación. Así, la ética sexual no puede reducirse a normas de comportamiento, sino que debe orientarse hacia una espiritualidad de cuidado y reciprocidad, donde la vida se entienda como don y responsabilidad compartida. En la educación religiosa, esta comprensión nos permite promover valores como equidad, como respeto, como justicia ecológica, invitando una fe comprometida con la dignidad de todos los cuerpos y de toda la creación. ¿Cómo llegamos hacia una ética sexual liberadora? La ética sexual liberadora, inspirada en Pablo, debe participar de una comprensión del cuerpo como un espacio teológico. La mujer no es un otro frente al varón, sino somos una imagen de Dios en igualdad de dignidad. Reinterpretar las cartas paulinas desde una teología feminista permite ver que la subordinación no pertenece al núcleo del mensaje cristiano, sino a un contexto histórico. Como sugiere Osiek y los demás autores, en el año 2006, el cristianismo primitivo ofreció a las mujeres una nueva forma de pertenencia. Aunque posteriormente esa libertad se redujo, la recuperación de esa memoria es esencial para construir la teología inclusiva, que reconozca a las mujeres como protagonistas del mensaje evangélico. A pesar que quisiera mencionar importantes figuras que se descartaron en las biografías, analizando para producir este trabajo por cuestiones de tiempo, no será posible mencionarlas a todas, pero me gustaría hacer un énfasis
en Febe, una diaconisa mencionada directamente por el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Febe, miembro de comunidad cristiana de Cencreas, o puerto cercano a Corintio, el término griego usado por Pablo, diáconos, se traduce literalmente como ministra o servidora. No tiene género masculino exclusivo. Esto indica que ocupaba un ministerio reconocido oficialmente dentro de su comunidad. Probablemente era un carácter litúrgico o pastoral y caritativo. Sostienen que Febe pudo haber sido la portadora de la carta a los romanos, desde Corintio hasta Roma, lo cual implicaba una enorme responsabilidad teológica y diplomática. Su servicio pastoral y su rol como mediadora de la misión paulina la convierten en precursora del ministerio femenino en la iglesia, anticipando un trabajo posterior de muchas mujeres en la vida eclesial. En este horizonte, la educación religiosa tiene la tarea de promover una formación ética que reconozca interdependencia de todos los seres y denuncie las estructuras que perpetúan el patriarcado, la violencia y desigualdad. Con este trabajo me he permitido comprender que la ética sexual en las iglesias paulinas no puede separarse de un contexto social y religioso que la originó. Pablo, aun con sus límites culturales, sembró principios que pueden reinterpretarse desde una teología de igualdad y la liberación. Las mujeres silenciadas por siglos fueron protagonistas invisibles de las primeras comunidades, sosteniendo fe y vida doméstica de la iglesia. Hoy, su rescate es un deber ético y espiritual. Desde la ética ecoteológica podemos analizar el dualismo, cuerpo, espíritu, varón, mujer, humanidad, naturaleza. Promueve una espiritualidad de respeto mutuo donde la sexualidad es una expresión de amor y comunión, no de dominio. En tanto futura educadora religiosa, comprendo que esta reflexión no es solo académica, sino también pastoral. Enseñar una ética sexual liberadora es enseñar a cuidar la vida en todas sus formas, reconociendo que el reino de Dios se construye en relaciones de igualdad, justicia y ternura. La historia del cristianismo en América Latina, marcada por la colonización religiosa y homogeneización cultural, refuerza una urgencia de recuperar la voz de las mujeres y de todas las realidades oprimidas. Así, la ética sexual paulina puede transformarse desde una lectura conceptual y liberadora en un camino hacia la equidad y reconciliación integral con la creación. Buenas noches y muchas gracias por todo.